Penélope y las 12 criadas. Margaret Atwood. Capítulo 1. Un arte menor. Ahora que estoy muerta lo sé todo, esperaba poder decir. Pero como tantos otros de mis deseos, este no se hizo realidad. Solo sé unas cuantas patrañas que antes no sabía. Huelga decir que la muerte es un precio demasiado alto para la satisfacción de la curiosidad. Desde que estoy muerta, desde que alcancé este estado en que no existen huesos, labios, pechos, me he enterado de algunas cosas que preferiría no saber, como ocurre cuando escuchas pegado a una ventana o cuando abres una carta dirigida a otra persona. ¿Creéis que os gustaría poder leer el pensamiento? Pensadlo 2 veces. Aquí abajo todo el mundo llega con un odre como los que se usan para guardar los vientos, pero cada uno de esos odres está lleno de palabras, palabras que has pronunciado, palabras que has oído, palabras que se han dicho sobre ti. Algunos odres son muy pequeños y otros más grandes. El mío es de tamaño mediano, aunque muchas de las palabras que contiene se refieren a mi ilustre esposo. Cómo me engañó, dicen algunos. Esa era una de sus especialidades, engañar a la gente. Siempre se salía con la suya. Otra de sus especialidades era escabullirse. Era sumamente convincente. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos era la verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de asesinatos, de seductoras verdades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo lo creía, a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas ni que me contara mentiras. ¿Acaso no había sido yo fiel? ¿No había esperado y seguido esperando pese a la tentación, casi la obligación, de hacer lo contrario? ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, en un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritaros al oído. Sí, a vosotras. Pero cuando intento gritar, parezco una lechuza. Sí, claro que tenía sospechas de su sagacidad, de su astucia, de su zorrería, de su... ¿cómo explicarlo? De su falta de escrúpulos. Pero hacía la vista gorda, mantenía la boca cerrada, y si la abría era para elogiarlo. No lo contradecía, no le planteaba preguntas delicadas, no trataba de obtener detalles. En aquella época me interesaban los finales felices, y la mejor forma de conseguir un final feliz es mantener bien cerradas las puertas y echarse a dormir durante las refriegas. Sin embargo, una vez pasados los principales sucesos, y cuando las cosas ya habían perdido su aire de leyenda, me di cuenta de que mucha gente se reía a mis espaldas. Se burlaban de mí y hacían chistes de todo tipo, inocentes y groseros. Me estaban convirtiendo en una historia o en varias, aunque no en la clase de historias que me habría gustado que contaran. ¿Qué puede hacer una mujer cuando se extiende por el mundo chismes escandalosos sobre ella? Si se defiende parece que reconozca su culpabilidad. Así que decidí esperar un poco más. Ahora que todos los demás se han quedado ya sin aliento, me toca a mí contar lo ocurrido. Me lo debo a mí misma. No me ha resultado fácil convencerme de ello. La narración de cuentos es un arte menor. A las ancianas les encanta como a los vagabundos, a los cantores ciegos, a las sirvientas, a los niños. Gente con tiempo. En otra época se habrían reído si yo hubiera intentado reconvertirme en Aedo, pues no hay nada más ridículo que un aristócrata metido a artista. Pero ¿qué importa ahora la opinión pública?
¿Qué valor tiene la opinión de la gente que hay aquí abajo? La opinión de las sombras, de los ecos. Así que voy a tejer mi propia versión. El inconveniente es que no tengo boca para hablar. No puedo hacerme entender en vuestro mundo, el mundo de cuerpos, lenguas y dedos. Y la mayor parte del tiempo no hay nadie que me escuche en vuestra orilla del río. Si alguno de vosotros alcanza a oír algún susurro, algún chillido, confunde mis palabras con el ruido de los juncos secos agitado por la brisa, con el de los murciélagos al anochecer, con una pesadilla. Pero siempre he sido una mujer decidida, paciente, decían. Me gusta ver las cosas acabadas. Capítulo 2. Coro. Canción de saltar a la cuerda. Somos las criadas que mataste, las criadas traicionadas, colgadas en el aire quedamos agitando los desnudos pies. Tú te desahogabas con cada diosa, reina y ramera con que te cruzabas. ¿Nosotras qué hicimos? Mucho menos que tú. Fuiste injusto. Tú tenías la fuerza de la lanza, el poder de la palabra, de mesas y suelos, de sillas y puertas. La sangre limpiamos de nuestros amantes, de rodillas, empapadas, mientras tú contemplabas nuestros pies desnudos. Fuiste injusto, saboreabas nuestro miedo, tu fuente de placer. Levantaste la mano, nos viste caer en el aire suspendidas, nos dejaste, traicionadas y asesinadas. Capítulo 3. Mi infancia. ¿Por dónde empiezo? Solo hay dos opciones: empezar por el principio o no empezar por el principio. El verdadero principio sería el principio del mundo, después de lo cual una cosa ha llevado a la otra, pero como sobre eso hay diversidad de opiniones, empezaré por mi nacimiento. Mi padre era el rey Icario de Esparta, mi madre una náyade. En aquella época, hijas de náyades las había a montones. Uno se las encontraba por todas partes. Sin embargo, nunca va mal tener orígenes semidivinos, al menos en teoría. Siendo yo todavía muy pequeña, mi padre ordenó que me arrojaran al mar. Mientras viví, nunca supe por qué lo había hecho, pero ahora sospecho que un oráculo debió de predecirle que yo tejería su sudario. Seguramente pensó que si me mataba él a mí primero, ese sudario nunca llegaría a tejerse y por tanto él viviría eternamente. Ya imagino cuáles debieron de ser sus razonamientos. En ese caso, su deseo de ahogarme habría surgido de un comprensible afán de protegerse, pero debió de oírlo mal, o quizá fuera el oráculo el que oyó mal. Los dioses suelen hablar entre dientes, porque no se trataba del sudario de mi padre, sino del de mi suegro. Si esa era la profecía, era cierta, y desde luego tejer ese otro sudario me vino muy bien más adelante. Tengo entendido que ahora ya no está de moda enseñar oficios a las niñas, pero por fortuna no ocurría lo mismo en mi época. Siempre resulta útil tener las manos ocupadas. De ese modo, si alguien hace un comentario inadecuado, puedes fingir que no lo has oído y así no tienes que contestar. Pero quizá esta idea mía de la profecía del sudario pronunciada por el oráculo sea infundada. Quizá la inventé para sentirme mejor. Se oyen tantos susurros en las oscuras cavernas y los prados que a veces cuesta discernir si proceden del exterior o suenan dentro de tu propia cabeza. Digo cabeza en sentido figurado. Aquí abajo nadie tiene cabeza. El caso es que me arrojaron al mar. Si me acuerdo de las olas cerrándose sobre mí, si me acuerdo de cómo mis pulmones se quedaban sin aire
y del sonido de campanas que al parecer oyen los ahogados? No me acuerdo de nada. Pero me lo contaron. Siempre hay alguna sirvienta, alguna esclava, alguna anciana nodriza o alguna entrometida dispuesta a obsequiar a un niño con el relato de las cosas espantosas que le hicieron sus padres cuando él era demasiado pequeño para recordarlo. Oír esta desalentadora anécdota no mejoró mi relación con mi padre. Es a ese episodio, o mejor dicho, al conocimiento de él, a lo que atribuyo mi prudencia, así como mi desconfianza respecto a las intenciones de la gente. Sin embargo, Icario cometió una estupidez al intentar ahogar a la hija de una náyade. El agua es nuestro elemento, un medio donde nos desenvolvemos bien. Aunque no somos tan buenas nadadoras como nuestras madres, flotamos con facilidad y tenemos buenos contactos entre los peces y las aves marinas. Una bandada de patos salvajes vino a rescatarme y me llevó hasta la orilla. Tras un presagio así, ¿qué podía hacer mi padre? Me acogió de nuevo y me cambió el nombre. Pasé a llamarme Patita. Sin duda se sentía culpable por lo que había estado a punto de hacerme, pues se volvió sumamente cariñoso conmigo. Me resultaba difícil corresponder a ese afecto. Imaginaos, iba paseando de la mano de mi presuntamente afectuoso padre por el borde de un acantilado, por la orilla de un río o por un parapeto, y de pronto se me ocurría pensar que quizá él decidiera de improviso arrojarme al vacío o golpearme con una piedra hasta matarme. En esas circunstancias, mantener una apariencia de tranquilidad suponía todo un reto para mí. Después de esas excursiones, me retiraba a mi habitación y lloraba a mares. También debo deciros que el llanto exagerado es una característica típica de los hijos de las náyades. Pasé como mínimo una cuarta parte de mi vida terrenal deshaciéndome en lágrimas. Afortunadamente en mi época llevábamos velo, muy útil para disimular los ojos hinchados y enrojecidos. Como todas las náyades, mi madre era hermosa, pero insensible. Tenía el cabello ondulado, hoyuelos en las mejillas y una risa cantarina. Era esquiva. De pequeña, muchas veces intentaba abrazarla, pero ella tenía la costumbre de escabullirse. Me gustaría pensar que fue mi madre la que llamó a aquella bandada de patos, aunque seguramente no fue así. Ella prefería nadar en el río antes que cuidar a niños pequeños y muchas veces se olvidaba de mí. Si mi padre no me hubiera arrojado al mar, quizá lo habría hecho ella misma en un momento de distracción o enfado. Le costaba mantener la atención y cambiaba rápidamente de humor. Por lo que os he contado, supondréis que aprendí pronto las ventajas, si es que son tales, de la independencia. Comprendí que tendría que cuidar de mí misma, ya que no podía contar con el apoyo familiar. Capítulo 4. Coro. Llanto de las niñas. Nosotras también fuimos niñas. Nosotras tampoco tuvimos unos padres perfectos. Nuestros padres eran padres pobres, padres esclavos, padres campesinos, padres siervos. Nuestros padres nos vendían o dejaban que nos robaran. Estos padres no eran dioses, ni semidioses, ni ninfas, ni náyades. Nos ponían a trabajar en el palacio cuando todavía éramos unas crías. Trabajábamos como esclavas de sol a sol y no éramos más que crías. Si llorábamos, nadie nos enjugaba las lágrimas. Si nos quedábamos dormidas, nos despertaban a patadas. Nos decían que no teníamos madre. Nos decían que no teníamos padre. Nos decían que éramos perezosas. Nos decían que éramos cochinas. Éramos unas cochinas. Las cochinadas eran nuestra preocupación, nuestro tema, nuestra especialidad, nuestro delito. Éramos las niñas cochinas.
Si nuestros amos o los hijos de nuestros amos o un noble que estaba de visita o los hijos de un noble que estaba de visita querían acostarse con nosotras, no podíamos negarnos. No servía de nada llorar, no servía de nada decir que estábamos enfermas. Todo eso nos pasó cuando éramos niñas. Si éramos guapas, nuestra vida era aún peor. Pulíamos el suelo de las salas donde se celebraban espléndidos banquetes de boda y luego nos comíamos las sobras. Nuestros cuerpos tenían muy poco valor, pero nosotras también queríamos bailar y cantar, también queríamos ser felices. Cuando nos hicimos mayores, nos volvimos refinadas y esquivas hasta dominar las artes de seducción. Ya de niñas meneábamos las caderas, acechábamos, guiñábamos el ojo, alzábamos las cejas, quedábamos con los niños detrás de las pocilgas, tanto si eran nobles como si no. Nos revolcábamos en la paja, en el barro, en el estiércol, en los lechos de suave vellón que estábamos preparando para nuestros amos. Apurábamos el vino que quedaba en las copas, escupíamos en las bandejas. Entre el reluciente salón y la oscura antecocina nos llenábamos la boca de carne. Por la noche, reunidas en nuestro desván, reíamos a carcajadas. Robábamos cuanto podíamos.